Señor hermano, Dios les bendiga, bienvenidos. Vamos a dar inicio entonces a este tiempo y nos vamos a gozar. Hoy continuamos con lo que son los atributos de Dios. Espero que nos estemos gozando. Ese es el capítulo número 12. Como hemos dicho, tomado del libro de A.W. Pink, cortesía de Library Chapel. Entonces vamos a ir a nuestro texto, Romanos 2, 4 y 5. Romanos capítulo 2, versículo 4 al 5. Ahí lo tenemos ya en la pantalla. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿O menosprecias las riquezas de la benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la rebelión y de la revelación del justo juicio de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad, gracias Dios mío por este tiempo que nos permite de estar aquí delante de tu presencia. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados. Sé tú, Dios mío, con cada uno de nosotros, ayudándonos. Abre nuestra mente, nuestro corazón, que tu palabra, Dios mío, pueda transformar nuestras vidas. Para ti no hay nada imposible, es la esperanza de cada uno, que un día seremos tal como tú eres, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Entonces, hoy nos corresponde lo que es la paciencia de Dios. La paciencia de Dios, este es un tema, creo que muy importante, que hay algunos atributos. Ese es un atributo de Dios, ¿verdad? Y el atributo de Dios, como la santidad de Dios, se dice que Dios es santo y tres veces santo. Y Dios nos dice en su escritura: sed santos porque yo soy santo. Pero también vamos a encontrar en la palabra que dice que nos revistamos del Señor. Vamos a ver esos versículos, ¿verdad? De paciencia, de misericordia, ¿verdad? Porque Dios es un Dios de paciencia, es un Dios de misericordia, y nos invita a que nosotros pues adoptemos eso, que nos parezcamos, como dice Juan, que el que piensa, o sea, que anda o que es del Señor, pues tiene que andar como Él anduvo, tiene que caminar como Él anduvo. Entonces, dice el escritor del libro, Los atributos de Dios: se ha escrito mucho menos sobre esto que sobre las otras excelencias del carácter divino. No pocos de los que se han explayado extensamente sobre los atributos divinos han pasado por alto la paciencia de Dios sin ningún comentario. O sea, es parte, es necesario, o sea, darse cuenta, porque si fuera por nosotros, fíjese, hablando de la paciencia de Dios, si fuera por nosotros, muchas de las gentes ya no existieran si fuera por nosotros, ¿verdad? Pero Dios ha tenido paciencia con mucha gente y aún con nosotros mismos. Dios ha tenido mucha paciencia. No es fácil sugerir una razón para esto, porque seguramente la longanimidad, que lo que leímos, de Dios es una de las perfecciones divinas, así como lo son la sabiduría, poder o santidad, y tanto como para ser admiradas y venerada por nosotros. Debemos de admirar esa paciencia de Dios para con cada uno de nosotros. Así que cuando nosotros estemos impacientes, recordemos que Dios es paciente. Dios tiene paciencia. No sé si algunas veces hemos estado en alguna situación difícil y le hemos dicho: Dios, dame paciencia. Pero quizás lo que queremos decir es: Señor, ayúdame a salir de esta situación. Entonces Dios nos da paciencia y la situación sigue ahí. Entonces lo que necesitamos es paciencia para esperar que
en su debido momento la situación, el problema se pueda resolver. Entonces, necesitamos esa paciencia. Usted sabe, es difícil en el mundo que vivimos, o la gente que no conoce todo esto, pues vive impaciente en el tráfico, en todas partes nos topamos con gente así. Entonces, dice el editor del libro, hablando de la longanimidad, dice, es la traducción literal de la palabra en inglés long suffering. Tanto en español como en inglés indica o tiene una connotación de extendimiento, expansión o dilatación de una pasión o efecto. En este caso, la paciencia, es decir, una paciencia alargada, extendida, en el hombre, la entereza y la fortaleza de ánimo para enfrentarse a las adversidades, provocaciones o pruebas a que es expuesto a lo largo de su vida. En cuanto a Dios, lo encontramos como uno de sus atributos, y en este caso, dicho término viene de la palabra hebrea tardo para la ira. Muchas veces leemos en la Escritura que Dios es tardo para la ira. Es tardo para la ira, que como digo, si fuera por nosotros hiciéramos juicio rápido, ¿verdad? Pero Dios es tardo para la ira, o tardanza, usada en Nehemías 9:17, tanto también en la versión King James como en la RVR 1960, Reina Valera 1960. Se usa indistintamente con la palabra paciencia. Paciencia. Patient. Pero no son sinónimos perfectos. De igual manera, es usada por el autor A.W. Pink en esta obra de su libro Los atributos o la soberanía de Dios. Más bien la soberanía de Dios. Entonces, es cierto que el término mismo no se encontrará en una concordancia con tanta frecuencia como las demás, pero la gloria de esta gracia misma brilla en casi todas las páginas de las Escrituras. O sea, es interesante lo que el autor nos está diciendo, y ya vamos a ver lo que nos dice en Éxodo 34:6. Pero antes, cierto es que perdemos mucho si no meditamos con frecuencia sobre la paciencia de Dios y oramos con fervor para que nuestros corazones y caminos se conformen más completamente a ella, a la paciencia. Lo más probable es que la razón principal por la que tantos escritores no han podido darnos nada sobre la paciencia de Dios por separado es a causa de la dificultad de distinguir este atributo de los atributos de la bondad y de la misericordia, porque casi vienen juntos, y de la misericordia divina, siempre que vienen en una lista, vienen juntos. Entonces tiende uno a ver como que fueran sinónimos. Particularmente la última, la longanimidad, de lo que estábamos hablando de Dios, se mencionan juntos con su gracia y misericordia, y una y otra vez, como se puede ver al consultar Éxodo 34:6. Veamos Éxodo 34:6. Y pasando a Jehová por delante de él, clamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Tardo para la ira. Ahí lo vemos. Tardo para la ira. Entonces vamos a ver eso siempre junto. En Nehemías 14:18 dice: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente
más bien este es Números 14, 18, no tendrá por inocente al culpable que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Sin Números 14, 18, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia. Tardo para la ira. ¿Qué fuera de Dios o qué fuera de nosotros si Dios no tuviera ese atributo de la paciencia? ¿Verdad? Si tuviera esos arranques de ira como el ser humano y aplicara la justicia que no estaría, que sería justo, que sería correcto, entonces ¿qué sería del mundo, verdad? El Salmo 86:15 dice: mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Grande en misericordia y verdad. La paciencia la misericordia de Dios nos ve como seres miserables. Eso es lo que dice el comentario, lo vamos a ver como seres miserables. Y la paciencia como seres criminales. Y la gracia de Dios es algo que nos permite recibir algo que no merecemos. Algo que no merecemos. Que la paciencia de Dios es realmente una muestra de su misericordia que, de hecho, es una forma en que se manifiesta con frecuencia, no se puede negar. Pero no podemos estar de acuerdo que esa paciencia y misericordia son una y la misma excelencia, y mucho menos decir que no deben separarse. Puede que no sea fácil discriminar entre ellas, sin embargo, la Escritura nos garantiza completamente que podemos afirmar algunas cosas sobre la una que no pueden afirmarse sobre la otra. Número uno, vamos a ver el encabezado número uno: la paciencia de Dios prevalece. La paciencia de Dios prevalece. Dice Stephen Charnock, el puritano, define la paciencia de Dios en parte así: es parte de la bondad y de la misericordia divina pero difiere de ambas, siendo Dios mismo la mayor bondad y tiene la mayor pasibilidad. La pasibilidad es siempre la compañía de la verdadera bondad, y cuando mayor es la bondad, mayor es la apacibilidad. Así es que, ¿quién tan santo como Cristo y quién tan manso como Él? ¿Verdad? Vamos a ver Salmo 145:8. La lentitud de Dios para la ira es una rama de su misericordia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Lento para la ira y grande en misericordia. Los reyes soberanos, los monarcas de esos tiempos, o sea, ahora con la ley de libertad de expresión, la gente puede decir cualquier cosa acerca de los presidentes, sea verdad o sea falso, lo que sean pueden decir, y amparados en de la libertad de expresión no les pueden hacer nada, a no ser que sea cuestión ya de decir, como insinuar un complot o algo que atente con la vida de la persona. Pues eso ya se puede hacer un delito, pero mientras tanto pueden decir cualquier cosa. Lo que quiero decir con esto es que en el tiempo de Nabucodonosor o los reyes así, nadie podía decir absolutamente ante un rey, y si alguien se atrevía a decirlos, estaba poniendo su cuello en la guillotina, o sea, iba a ser muerto inmediatamente, colgado. Cualquiera que ofendiera al rey. Es más, no sé si se acuerdan cuando Nehemías era copero del rey. Nehemías era el copero del rey, y Nehemías, un día que estaba sirviendo a la copa al rey,
simplemente porque su rostro estaba triste, llamó la atención del rey, sin decir nada a Nehemías. Ahí Nehemías ya estaba en problemas, simplemente porque su rostro estaba triste, y le dijo a Nehemías: ¿por qué tu rostro está triste? Y entonces viene Nehemías y ya le explica cómo no voy a estar triste si la ciudad está desolada, los muros caídos, las puertas quemadas a fuego, y ahí empieza la historia. Entonces, esos reyes no tenían paciencia, ardían en ira cuando alguien los ofendía. ¿Y qué quiero decir con esto? O sea, ¿cuántas veces hemos ofendido a Dios? Lo hemos ofendido, y Él es más santo, más puro. O sea, no se puede comparar con esos reyes paganos que yo estoy diciendo. Para nada, lejos de la realidad. Entonces, y aún así, Él ha tenido paciencia. Dice que Él sigue enviando su sol sobre buenos y malos. Aún así. Raras veces nosotros encontramos en la Biblia que Dios actuó inmediatamente. Raras veces, como el caso de Ananías y Zafira, el caso del hombre que quiso detener el arca, cuando el arca se iba a caer, Usa iba a detener el arca, y estaba prohibido que nadie podía tocar el arca, excepto los sacerdotes que la podían llevar, y él, cuando iba tratándose de caer, se iba a caer y tratando de detenerla para que no se cayera, una buena intención, pero no le era permitido, murió inmediatamente. Y así sucesivamente. También vemos el hombre que andaba buscando leña en el día sábado, cuando apenas se había instituido el día sábado, que nadie debería hacer nada, y encontraron un hombre recogiendo leños, y eso le costó la vida a él y a sus familias. Así es que Can, también ya hemos hablado de Can también, que robó un lingote de oro, y un manto babilónico, y eso también le costó la vida a él y a su familia. Raras veces, pero por lo regular, Dios es tardo para la ira, grande en misericordia, clemente en misericordia es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Vamos a ver, sigue diciendo el comentario: difiere de la misericordia en la consideración formal del objeto. La misericordia concierne a la criatura como miserable, la paciencia concierne a la criatura como criminal. La misericordia le compadece en su miseria, y la paciencia tiene que ver con el pecado que engendró la miseria, y está engendrando más. Personalmente definiríamos la paciencia divina como ese poder de control de Dios ejerce sobre sí mismo, un poder que Dios ejerce sobre sí mismo, en aquello que lleva a soportar a los malvados y a abstenerse tanto tiempo en castigarlos. Dominio propio. Por eso es que la palabra del Señor nos enseña sobre el dominio propio, el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Ahí está la paciencia, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. O sea, dice que es mejor el que tiene control de su espíritu que el que conquista una ciudad, dice Proverbios. Que el que conquista una ciudad. Vamos a ver Nahum 1:3, leemos: Jehová es tardo para la ira y grande en poder. En poder para él, bueno, vamos a leerlo completo. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad, y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Él es grande, Él es poderoso, Él no tiene que pedir permiso, Él puede llevar a cabo los juicios inmediatamente cuando alguien le falla, cuando alguien lo provoca. Él lo puede hacer. Tantos que lo han provocado. Bueno, también en el caso de Herodes, recuerda que ahí también Dios actuó rápido, que Herodes dio un discurso, en un día señalado dio un discurso, y a la gente le encantó tanto ese discurso que dijeron: es voz de Dios y no de hombre. O sea, dijeron que
este Herodes era un dios, y él se atribuyó la gloria a él. Y al instante Dios le dijo, le voy a demostrar a ver si es que es un dios, y fue herido y comido por los gusanos delante de ellos. Dice en la película del infierno ardiente, ¿qué será ver esos gusanos y esa carroña delante de ellos, quedar los huesos inmediatamente? Algo horrible, terrible, delante de ellos. O sea, eso sucedió así. Entonces, pero por lo regular, como decimos, Dios es paciente, es tardo para la ira. Entonces, mucha gente se han burlado, lo han provocado en los Estados Unidos. Yo no estoy muy familiarizado con la música en inglés, pero he entendido que la gente, los rockeros y todo eso, rock pesado, hacen muchas canciones en blasfemia contra Dios, diciendo que van al infierno y que van por la carretera del infierno, y se burlan y dicen lo que quieren, ¿verdad?, acerca de las enseñanzas de Dios. De manera burlesca desafían a Dios. Tengo entendido también que he visto que el carnaval que hacen en Brasil, que el que hace de Dios, yo no he confirmado esa información, más bien el que hace del diablo y que desafía, que arrastra a Jesucristo en el drama que hacen ahí, murió, parece, en uno de los tormentas o derrumbes por el agua y cosas así al instante. Así que raras veces Dios actúa inmediatamente, pero por lo regular es lento para la ira, y no quiere decir que no va a suceder, no quiere decir que no va a tomar cartas en el asunto. Entonces, sobre lo cual el Señor dice, Charles Knox, que hablamos hace ratito, dijo, los hombres que son grandes en el mundo se apresuran a apasionarse y no están tan listos para perdonar una ofensa y a soportar a un ofensor como alguien de la peor calaña. O sea, el ser humano es así, el ser humano actúa inmediatamente y se venga inmediatamente. Es la falta de poder sobre el ser mismo del hombre que lo lleva a hacer cosas impropias cuando es provocado. Un príncipe que puede refrenar sus pasiones es un rey sobre sí mismo y sobre sus súbditos. Dios es tardo para la ira porque es grande en poder. Es grande en poder, dominio propio. La Biblia nos enseña una y otra vez acerca del dominio propio, ¿verdad? Muchas veces nos enseña acerca del dominio propio, porque es importante. Por ejemplo, la gente que es dada al vicio no tiene dominio sobre sí mismo. El vicio los controla a ellos, son esclavos del vicio. Entonces, cualquier mal hábito, cualquier cosa, ¿verdad?, es falta de dominio propio. Él no tiene menos poder sobre sí mismo que sobre sus criaturas. Es en el punto anterior que creemos que la paciencia de Dios se distingue más claramente de su misericordia. Aunque la criatura se beneficia de ella, la paciencia de Dios principalmente concierne a sí mismo para restricción impuesta sobre sus actos por su voluntad, mientras que su misericordia termina por completo sobre las criaturas. Entonces, lo que está indicando aquí es que la paciencia es ese acto de abstención, de no hacer justicia inmediatamente sobre las criaturas que lo han ofendido. Él tiene esa capacidad, ese dominio propio de detenerse, a diferencia de nosotros, actuaríamos inmediatamente. Nehemías 9:17, tardo para la ira. Entonces, una y otra vez vemos esa virtud, ese atributo que es la paciencia de Dios. Dice que no quisieron oír ni se acordaron de sus maravillas que habían hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre.
cuando el pueblo de Israel venía en el desierto y cuando por una razón Dios los probaba, pasaban 2 días, 3 días y no habían agua, no encontraban agua, ellos inmediatamente, o cuando Moisés sube a la montaña y está ahí 40 días, ellos se desesperan, se ponen impacientes y dicen, no, pues hagamos a un jefe, pongamos a alguien como jefe y que nos regrese a Egipto y volvemos a, no importa que volvamos que sigamos haciendo ladrillos, pero allá en Egipto vamos a estar mejor, ¿verdad? Así, entonces no tenían paciencia y luego dice, entonces Dios podía acabar con ellos ahí inmediatamente y quitárselos de encima. Pero tú eres Dios que perdona, clemente y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, porque no los abandonaste. A pesar de todo eso, a pesar de que lo provocaron, en una ocasión dice, 10 veces me han tentado. Tentaron a Dios 10 veces y Dios podía acabar con ellos. Bueno, no sucedió lo mismo con Datán y Abirán, que ofendieron a Dios, tentaron a Dios y Dios hizo que se abriera la tierra y se los tragara con sus bienes y sus familias, sus tiendas, todo. Porque para Dios no hay nada imposible. Me impresiona a mí la petición de Moisés. Moisés es un tipo de Jesucristo intercediendo por los pecadores. Le dice, Señor, porque Dios le dice, regrésate, baja ve a este pueblo que tú sacaste de Egipto, que se han vuelto a la idolatría, habían hecho un becerro de oro, recogieron todo el oro que habían traído, que se les había dado, ¿verdad? En Egipto, por gracia, ellos mismos se lo entregaron, se lo dieron ¿verdad? A Aarón para que hiciera un becerro de oro y le hicieron culto y le hicieron rituales y todo, carnaval hicieron, fiesta, y le dijo Dios a Moisés, regrésate porque este pueblo, o sea, ha fallado, los raeré, los quitaré de la tierra de una sola vez. Entonces, porque murmuraban contra Moisés, murmuraban contra Dios, y Moisés en esta oración, como que si estuviera hablando con una persona y como que si hace recapacitar a Dios, le dice, Señor, si tú haces eso, ¿qué van a decir las gentes? ¿Qué van a decir los pueblos? Que los mataste en el desierto porque no los pudiste meter a la tierra prometida. Como que se le importara a Dios lo que diga la gente. O sea, la gente es efímera, pasajera, se acaba y ya se acabó. O sea, pero entonces Dios le dice, bueno, como que le dice, bueno, tiene lógica lo que estás diciendo, palabraseándolo, como que tiene lógica lo que estás diciendo. O sea, van a pensar la gente eso y van a decir la gente, los otros pueblos que no pudiste hacer eso, que lo más fácil era matarlos en el desierto. Entonces, los voy a dejar, pero no van a entrar a la tierra prometida, excepto Josué y Caleb, que ellos fueron los que vinieron con buenas noticias. Los demás desanimaron al pueblo. Entonces los demás de 20 solo van a entrar a la tierra prometida de los de 20 años para abajo. Todos los demás van a quedar en el desierto, postrados en el desierto, pero no los voy a matar de una sola vez, sino que poquito a poquito van a ir muriendo poco a poco, hasta que esté la nueva generación, y entonces entre la nueva generación a la tierra prometida, los que no conocieron, ¿verdad?, la esclavitud. Así es que me impresiona esa oración, esa plática, como digo, como que si hace reflexionar a Dios. Claro que Dios sabe todas las cosas y él conoce todas las cosas, y yo me imagino que al Señor no le preocupa lo que digan. O sea, por el contrario, Él tiene el poder para defenderse de las naciones. O sea, con solo que alguien tenga un mal pensamiento, Dios puede fulminar a la persona, eliminar a la persona inmediatamente. Así que Dios no le debe de preocupar eso. Sin embargo, Moisés utiliza ese argumento y, como digo, pareciera que lo hace recapacitar. No es que, o sea, Dios el punto aquí es su paciencia, su misericordia es que lo detiene de hacer juicio inmediatamente a quien Él quisiera o quien Él pudiera hacerle. Entonces, el Salmo 103:8 dice lo siguiente, 103:8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Una vez y otra vez nos encontramos este atributo a lo largo de las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis.
desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso es que los discípulos, cuando estudiamos, que estamos estudiando sobre los 12 hombres comunes y corrientes, ellos esperaban que Jesucristo hiciera juicio inmediatamente a los romanos y los liberara de ellos. Se recuerdan que los hijos del trueno, Juan y Jacob, le dijeron una vez al Señor: ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y consuma a los samaritanos? Porque los samaritanos no le quisieron dar lugar donde pasar ahí el Señor y quedarse allí, hospedarse allí. Entonces ellos se ofendieron, pues, y dijeron: no, estos, verdad, lo único que merecen es que descienda fuego del cielo como hizo Elías. Y le dijeron: como hizo Elías. ¿Quieres que hagamos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y consuma a esos samaritanos? O sea, ellos estaban listos. Como digo, ese es el ser humano normal, natural, caído, en una naturaleza caída. Y el Señor le dijo: no es así, ustedes no saben de qué espíritu sois. Nuevamente Dios actúa ahí como que fuera un ser humano, siendo el dueño de todo, del cielo y de la tierra, ¿verdad? Pero decide no ejercer su poder como Dios, sino que se va para otro lugar, para evitar problemas. Imagínese usted, qué hermoso, ¿verdad? En otra ocasión lo querían tirar por un despeñadero, lo vemos en Lucas capítulo 4, cuando leyó de Isaías, y ahí él podía dejarlos ciegos a todos ellos y irse caminando lentamente, pero no, él escapó, ¿verdad?, como humano. Entonces sigue diciendo el comentario: no es que haya pasiones en la naturaleza divina, sino que es la sabiduría y la voluntad de Dios se complacen en actuar con esa solemnidad y sobriedad propias de su excelencia, de su excelsa majestad. En apoyo de esta definición anterior, señalamos que fue a esta excelencia en el carácter divino a la que Moisés apeló cuando Israel pecó tan gravemente en Cades Barnea, y ahí provocó a Jehová tan dolorosamente. A su siervo el Señor le dijo: yo le heriré de mortandad y lo destruiré. Entonces fue que el mediador, Moisés, como un tipo de Cristo venidero, suplicó: ahora pues yo, bueno, ahora sigue diciendo: Jehová tardo para la ira. Vamos a ver el versículo completo ahí, Números 14, 17 al 18. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Por ahí los del mal llamado Evangelio de la Prosperidad, o también los G12, hablan de maldiciones generacionales, sacando de contexto ese versículo, y también de los 10 mandamientos. Dice que visita la maldad de los padres a la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces ellos le piden a la gente que dé dinero para que Dios los pueda liberar de esas, para que Dios pueda romper esas cadenas de maldición generacional, porque quizás los antepasados han hecho pacto con el diablo y cosas así, y que si le dan dinero a esos ministerios, a esas iglesias, a esos pastores, ellos van a orar para que puedan ser liberados de esa maldición. Pero ¿qué dice la Escritura? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, ¿verdad? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, ¿verdad? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero claro que la gente que no lee las Escrituras cae en esas trampas, cae y dice, le crean la necesidad. Y allí dice en los 10 mandamientos: de los que me aborrecen, o sea, de los que me aborrecen,
¿verdad? Él no tendrá por inocente al culpable, sino que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Así que no tiene nada que ver cuando un cristiano ha sido limpiado, ha sido perdonado, ha sido perdonado. Y no tiene que ver con lo que hayan hecho sus antepasados, ¿verdad? Porque es individual, la salvación es individual. Claro que hay cierto entorno que puede influir, por ejemplo, y esto a veces, no siempre, pero no vamos a no vamos a ser cerrados. Por ejemplo, una persona, digamos que un niño que se cree en un ambiente donde son borrachos, pues lo más seguro es que también va a ser borracho, por lo regular, ¿verdad? Lo van a obligar, le van a decir, no te toma, no pasa nada, o que digamos cigarro, o malas palabras, el ambiente, ¿verdad? Víctima del medio ambiente, eso sí puede suceder, pero una vez que Dios trata con esa persona es cambiada, es transformada, y no importa lo que hayan sido sus padres inmediatos, sus abuelos o los antepasados. Así es que, haciendo ese paréntesis, entonces no hay tal cosa de romper cadenas de maldición generacionales, no existe tal cosa. Por lo tanto, su longanimidad es su poder de dominio propio. Nuevamente en Romanos 9:22 leemos, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia. No dice, pudo haber dicho solo con paciencia, pero con mucha paciencia los vasos de iras preparados para la destrucción. Dios soportó con paciencia a Faraón, lo soportó con paciencia, ¿verdad? Entonces, Dios soportó con paciencia a los de Sodoma y Gomorra. Dios soportó con paciencia a los antediluvianos, los soportó con paciencia. Si Dios rompiera inmediatamente estos vasos reprobados en pedazos, su poder de dominio propio no aparecería tan eminentemente, pero al soportar tanto tiempo sus maldades, dilatar el castigo, se demuestra gloriosamente el poder de su paciencia. Es cierto que los malvados interpretan su longanimidad de manera muy diferente. Vamos a ver Eclesiastés 8:11. Vamos a ver Eclesiastés 8:11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. O sea que como no reciben un castigo inmediato, entonces ellos lo siguen haciendo y siguen aumentando ira para el día de la ira. Dice un pastor, Tomás Montgomery, es un misionero en Guadalajara, americano, que es como una tarjeta de crédito, como Dios como les da una tarjeta de crédito, y ellos la usan, y parece que no tiene fin, pero llega el momento donde dice vamos a hacer cuenta, y ahí es donde viene el problema, ¿verdad? Así es la gente, o sea, tienen libertad, hacen lo que quieren y lo hacen, ofenden a Dios y ofenden a Dios y ofenden a Dios y ofenden a Dios, y parece que no pasa nada. Pero llega el momento donde esos días, cuando vemos, ¿verdad?, el reloj de arena que va quedando ya poquito arriba, poquito, y se va terminando, y llega el momento de entregar cuentas. La paciencia de Dios, el atributo de Dios. Romanos 15:5, el Dios de la paciencia. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Es uno de los títulos divinos, pero el Dios de la paciencia, el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. En otra escritura dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, él mismo se humilló. Bueno,
vamos a ver, seguimos viendo aquí. La deidad se denomina a sí mismo de esta manera. Primero, porque Dios es tanto el autor como el objeto de la gracia, de la paciencia en los santos. Porque Dios Dios es tanto el autor como el objeto de la gracia, de la paciencia en los santos. Segundo, por esto es lo que Él es en sí mismo. La paciencia es una de sus perfecciones. La paciencia es una de las perfecciones de Dios. Tercero, como un modelo para nosotros, vestidos, ahí vemos Colosenses 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vaya que lo necesitamos. El mejor vestido que nosotros pudiéramos traer, usar, ¿verdad? Vestidos pues, ¿verdad? Pero ¿qué hace la gente? Cualquiera se viste de ropas caras, ¿verdad? De marca, cualquiera lo hace. Pero de esto que está hablando la Escritura, no cualquiera lo hace, porque esto solamente puede venir del cielo, puede venir de Dios, solamente de parte de Cristo. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Amén. Y de nuevo, Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué tenemos que imitar de Dios? La santidad de Dios, la paciencia de Dios, la misericordia de Dios, ¿verdad? La misericordia de Dios. Tenemos que imitar de Dios eso, su benignidad, su longanimidad, una paciencia extendida, larga. Es difícil, ¿verdad? Es difícil. Cuando sientas la tentación de disgustarte por la torpeza de otro o de vengarte de alguien que te ha hecho mal, trae a la memoria la infinita paciencia y longanimidad de Dios contigo mismo, dice el autor, ¿verdad? Cuando estemos a punto de impacientarnos, ¿verdad? Recordemos este atributo de Dios. Y eso traerá refrescará, ¿verdad? Un reset en nuestra mente, en nuestro pensamiento, que Dios es paciente, ¿eh? La paciencia. Número 2, vamos a ver, este va a ser mucho más corto porque el tiempo no ha avanzado. La paciencia de Dios antes y ahora. Número 2, la paciencia de Dios antes y ahora. La paciencia de Dios se manifiesta en sus tratos con los pecadores. Cuán notablemente se mostró esta hacia los antediluvianos. Los antediluvianos, cuando la humanidad estaba universalmente degenerada y toda carne se había corrompido su camino, Dios no los destruyó hasta cuando los advirtió. O sea, Dios los soportó, Dios tuvo paciencia con ellos. Vamos a ver entonces Primera de Pedro 3:20. El versículo que quiero que vamos es 3:20, aunque quiero hacer un paréntesis aquí también, ¿verdad? Ya que estamos en el versículo. Bueno, leamos los del 18, desde el versículo 18, pero lo que quiero hacer ahí un paréntesis. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados el justo por los injustos, para llevarnos a Dios,
siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. 20. Los cuales en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Dios tuvo paciencia hasta que Noé construyera el arca, pero Dios, que es tan, ¿cómo se dice? No es de escasos recursos. Él podía guardar a Noé y a su familia en una nube, lejos de aquí, en otra órbita, en otra galaxia. Lo pudo haber hecho porque para él no hay nada imposible. Sin embargo, él lo quiso hacer así, construir un arca. Y vaya que las dimensiones que Dios le dio a Noé sobre el arca son las dimensiones que se siguen usando hasta el día de hoy para naves que puedan andar en alta mar. O sea, tiene lo que 1 de ancho y 6 de largo, ¿verdad? Eso 6 codos de ancho por 300 de largo, o sea que es 1 por 6. Entonces, y así en esas dimensiones son las que se siguen construyendo los barcos hasta el día de hoy. Entonces, pero lo que quiero que veamos aquí en el versículo 20, en el versículo 19, dice, quiero hacer un paréntesis en esto, porque este es un versículo que es sacado de contexto para decir que Cristo fue y predicó al infierno, a las personas que a los que estaban en el infierno, y aún personas con sana doctrina también lo piensan de esa manera, pero si ya estaban en el infierno, ya estaban en el infierno, ¿verdad? Es porque Cristo no murió por ellos en la cruz del Calvario, la doctrina de la gracia. Entonces, cuando Cristo murió, sin embargo, cuando Cristo murió, Él dijo al ladrón que estaba con Él ahí, y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Para dónde iba el Señor? Para el paraíso. Para el paraíso. Y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿verdad? Para el cielo. Aunque Él esté en todo lugar, porque Él, ¿verdad?, es omnipresente. Entonces, aquí cuando dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, ¿verdad? En la versión en inglés ampliada dice, a los espíritus ahora encarcelados. Ahora encarcelados, pero que en otro tiempo, el versículo 20, los cuales en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. De esos es que está hablando. Jesucristo predicó en el Espíritu a través de Noé. En aquel tiempo, Jesucristo predicó en el Espíritu a través de Noé, les predicó a ellos. ¿Verdad? Entonces, en muchas de las veces en las Escrituras vemos a Jesucristo como el ángel de Jehová. Y así Él siempre se ha manifestado, ¿verdad? Hasta que ya nació, como dice la Escritura, de una virgen, entonces ya se manifestó como hijo de hombre. Pero en ese tiempo, o como príncipe o como ángel de Jehová se presentaba. Entonces fue Jesucristo que predicó a los antediluvianos en el Espíritu por medio de Noé. Así que eso es, en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas, que fue Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, ¿verdad? Y de allí vemos que se vuelve a poblar nuevamente la tierra. Segunda de Pedro 2:5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces, más tarde, aquí más o menos, esa paciencia que tuvo Dios cuando le dijo a Noé, raeré de la tierra a todo ser viviente, incluyendo a las bestias, por causa del hombre, por causa de la maldad del hombre, había llegado al colmo la maldad del hombre. Aún así no lo hizo inmediatamente, esperó aproximadamente 120 años para llevar el juicio, aproximadamente 120 años. Entonces más tarde, cuando los gentiles
no solo adoraban y servían a las criaturas antes que al Creador, sino que también cometían las abominaciones más viles y contrarias, incluso a los dictados de la naturaleza. Dice Romanos 1, 19 al 26. Dios, teniendo paciencia de esta gente, es más, el pueblo de Israel aprendieron todo de los cananeos y hasta sus propios hijos hicieron pasar por el fuego en sacrificio. Pero vamos a ver lo que dice aquí Pablo hablando a los romanos de la paciencia. 1:19 al 26. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. O sea, cuando la Iglesia Católica o los de la Iglesia Católica dicen ellos que la iglesia que Jesucristo fundó, lo que está en Mateo 16, es la Iglesia Católica y no la Iglesia Protestante, que dicen que apareció en el 1500 por Martín Lutero. Bueno, el problema es que la iglesia primitiva no se parece a la Iglesia Católica. La iglesia primitiva, los primeros cristianos nunca dijeron que debían de adorar a María o pedirle a María. En Apocalipsis dice que no había uno digno que pudiera abrir el libro. Si hubiera sido María, hubieran dicho, bueno, pero aquí está María, María puede abrir el libro, pero no. Dice Juan, y yo lloraba porque no había uno digno que pudiera abrir el libro, pero una voz que le dijo, un anciano le dijo, aquí está el Cordero, el león de la tribu de Judá, él es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. No es María, no es María. Nosotros honramos a María, ¿verdad? Porque fue el vaso, el instrumento que Dios utilizó para que naciera Jesús, pero hasta ahí. Después María, juntamente con ellos en el aposento alto, estaba orando y ninguno estaban orando a María. Así es que esas criaturas, esto es lo que está diciendo aquí, que la gente honra al Creador, honra a las criaturas antes que al Creador. Eso ofende a Dios. Eso colma la paciencia de Dios. Entonces la iglesia primitiva no se parece en nada a la Iglesia Católica. Pedro nunca fue infalible, que según esto es el primer papa. Pablo lo confrontó lo que dice en Gálatas capítulo 2, lo confrontó a Pedro porque los de la incircuncisión lo estaban arrastrando a que impusieran lo mismo a los gentiles. Y Pedro, como no es infalible, o sea, se equivoca y él aceptó y admitió, ¿verdad?, esa corrección. Y Pablo estaba correcto. Entonces, no es la Iglesia Católica, aparece en el siglo tercero aparece la Iglesia. En el tercer siglo aparece la Iglesia Católica, adoptando cosas de la Iglesia primitiva. Así es que, pero bueno, ellos tratan de inventar y hacer así, pero nada que ver. Pedro era casado, ya sabemos que Pedro era casado, tenía su esposa y andaba con él en las misiones y muchas de las cosas. Y la Biblia fue entregada a los judíos, no a los romanos, ¿verdad? Capítulo 9, Romanos capítulo 9, versículo 1 en adelante, dice que a ellos se les fue dada la palabra, la escritura, los pactos, las promesas, a los judíos, o sea, al pueblo creyente, no a los romanos. Así es que
Pero en Cristo dice que no hay judío ni griego, sino que todos somos en Cristo, pero para eso hay que arrepentirnos y decir no a la idolatría, porque eso ofende a Dios. Eso es lo que hicieron aquí, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a unas pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza. Así colmaban la medida, bueno, hasta allí termina, así colmaban la medida de la iniquidad. Sin embargo, en lugar de desenvainar su espada para el exterminio de tales rebeldes, Dios detiene su juicio con paciencia, con paciencia. Entonces, una persona, cuando la gente entra en esa fe ciega, porque eso es lo que es una fe ciega, de adorar imágenes o creer en los ídolos, es capaz de lo que sea, tanto que entregaban a sus propios hijos los cananeos, ¿verdad? A eso. Y, o sea, es que eso, lo que quiero decir, que de ahí viene todo lo que menciona la lista acá. Ahí se añade todas esas abominaciones que enseña la Escritura. Bueno, vamos a seguir avanzando porque el tiempo va rápido. Hechos 14, 16 al 17. Hechos 14, 16 al 17. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dando la lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. O sea, Dios, aún a pesar de todo esto, Él podía detener la lluvia y acabar y que la tierra no diera más su fruto y que se murieran de hambre los idólatras, ¿verdad? Sin embargo no lo hizo. Sin embargo no lo hizo, ¿verdad? Le sigue dando tiempo. La paciencia de Dios fue ejercida y manifestada maravillosamente hacia Israel. En primer lugar, soportó sus costumbres durante 40 años en el desierto, Hechos 13, 18, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, los soportó con paciencia en el desierto. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Más tarde, cuando entraron en Canaán, pero siguieron las maldades, las malvadas costumbres de las naciones que los rodeaban, y se volvieron hacia la idolatría, aunque Dios los castigó dolorosamente, no los destruyó por completo, sino que en su angustia les levantó libertador. Una y otra vez Dios les levantó libertador. ¿Recuerdan en el libro de los jueces? Ellos volvían a la idolatría, aprendían todo lo de esas naciones y los entregaba a sus enemigos, y luego se portaban bien el juez, les levantaba un juez, un líder, los rescataba y pasaban 20 años, ¿verdad? Y luego volvían a caer otra vez y Dios volvía a enviar a otro juez, lo levantaba a Sansón, levantaba a Jefté y así sucesivamente, lo volvía a rescatar y volvían a caer una y otra vez, una y otra vez. Entonces dice que hubo un tiempo que cada quien hacía lo que quería, o sea, no había la palabra de Dios. Finalmente, cuando su rebelión contra él alcanzó su punto culminante y al crucificar a su hijo, esperó 40 años antes de enviar a los romanos contra ellos, y eso solo después de que ellos mismos se juzgaron indignos de la vida eterna. Aquí, antes de ir a Hechos 13:46, antes de que Dios los enviara a Babilonia, dice que hubo un punto al final del libro de Crónicas. Dice que hubo un punto que ya no había remedio. El pueblo estaba tan descarriado, tan abominable, que no hubo remedio y tuvo que mandarlos como castigo
a Babilonia. Los pudo exterminar, los pudo haber exterminados si no fuera un Dios de paciencia, pero en lugar de eso los mandó a Babilonia. Hechos 13:46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, o sea, con valor, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles, los paganos, o los que no éramos de Israel. Qué maravillosa es la paciencia de Dios con el mundo de hoy. Por tanto, por todos lados la gente está pecando a manos llenas, la ley divina es pisoteada y Dios mismo es despreciado abiertamente. Es realmente asombroso que Él no mate al instante a aquellos que lo desafían con tanto descaro. Con tanto descaro. Hay gente que ha fumado, y esto creo que es un artista que fuma y luego tira el humo hacia el cielo y le dice: Dios, esto es para ti. O sea, así de descarado, ¿verdad? Y Dios tiene paciencia, y Dios tiene paciencia. ¿Por qué no corta repentinamente la arrogancia infiel y blasfemos descarados como lo hizo con Ananías y Zafira? ¿Por qué no hace que la tierra abra su boca y devore a los perseguidores de su pueblo, para que, como Datán y Abirán, desciendan vivos al abismo? ¿Y qué hay de las criaturas apóstatas, donde ahora se toleran y practican cada forma posible de pecado al amparo del santo nombre de Cristo? O sea, hay gente que aún en el nombre de Cristo hace maldades, roban, cuánta cosa, violan, el adulterio y todo eso, y la paciencia de Dios está ahí, ¿verdad? Porque la justicia del cielo no pone fin a tales abominaciones. Preguntas, la respuesta: solo es posible una respuesta. Solo es posible una respuesta. Porque Dios soporta con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. El tiempo se nos fue, pero solo quiero leer un texto más dos textos más para terminar. Nos ponemos de pie. Dice Filipenses 1:6, porque el Señor en una ocasión dice: sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. O sea, que nosotros que estemos lejos de eso, pero que anhelemos esa perfección, esa paciencia, esa misericordia. Filipenses 1:6: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, tenemos que seguir trabajando en eso, aunque no lleguemos a la perfección, porque eso sería hasta el día de Jesucristo. Por último, Apocalipsis 21:27: porque en el cielo, en la eternidad, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, ¿por qué mucha gente dice, se muere Juan Gabriel y dice: ya está en el cielo, ya está cantando? Se muere Michael Jackson y dice: ya está en el cielo, ya están cantando. Y cualquier gente, artista abominable que se muere y cosas así, no dieron fruto en esta tierra. Hasta Judas dicen que está en el cielo, pero hasta Judas se arrepintió y terminó en el cielo, dicen, ¿verdad? No, la Escritura no enseña tal cosa. Tenemos que concordar con lo que la Escritura dice, ¿verdad? Y no inventar lo que la Biblia no enseña. Así es que dice que ninguna cosa abominable entrará en el reino de los cielos. Vamos a orar. Padre, damos las gracias por la oportunidad, gracias por esta bendición, Dios mío, gracias por tu palabra,
Gracias por tu paciencia para con cada uno de nosotros. Nosotros mismos hemos sido beneficiados de esa paciencia, Señor. Gracias, Padre Celestial. Ayúdanos a revestirnos de paciencia, de misericordia, de longanimidad, Dios mío. Ayúdanos. Sé con cada uno de nosotros, Señor, que podamos, Dios mío, parecernos cada vez más a ti, que tengamos compasión de los perdidos, Señor. Sé propicio de cada uno de nosotros. Te pedimos, Dios mío, por tu iglesia perseguida, que esté esparcida en el mundo entero. Te pedimos de manera muy especial por cada uno de ellos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén.